Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y volvemos a tenerlo aquí junto a nosotros en vivo y en directo, así, después de, no sé, me ha hecho eterno, la verdad, no es lo mismo. Tienes que reconocerlo, Luis Felipe, que no es lo mismo estar ahí telemático. Gracias a la tecnología y todo, pero no es lo mismo. No, muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Efectivamente no es lo mismo, así que muy buenos días Alfonso y muy buenos días Leslie. Efectivamente no es lo mismo, se echa de menos. Yo también los echo de menos porque, bueno, pero gracias a la tecnología podemos estar sin falta todos los jueves, así que también se agradece eso es lo más importante. Porque además que estamos en un momento en que necesitamos todos los jueves. Yo creo que incluso ya llegamos en que todos los jueves se hace poco el espacio. Sí, se hace corto, se hace cortísimo, porque en realidad ha estado bastante noticioso. Entonces lo conversamos antes de entrar en la pausa, digamos, pero un tema fue la sorpresa del IPC del día de ayer. ¿Sorpresivo? Sí, sorpresivo, absolutamente. De hecho, está en la cota inferior de lo que estimaba el mercado. Y ahí hay que ver qué señales se están dando, porque incluso el mercado esperaba casi el doble, o sea, 0,7% de aumento en el nivel de los precios. Bueno, marcó 0,4. Según la encuesta de Bloomberg, eso estaba al orden de los 0,7. Entonces, sorpresa es 0,4 cuando tú no estás tan cerca de esa encuesta que se hace en los operadores financieros. Muchas veces se habla de sorpresa porque por lo general hay coincidencia levemente. Entonces fue una sorpresa positiva a la baja. Pero que cuando uno pregunta y conversa con las personas, te dice, pero yo no siento, en mi bolsillo no se siente el 0,4, se siente más que 0,4, más que el 0,7 y se siente bastante más duro. La sensación generalizada es que estamos en el margen de error. O sea, definitivamente estamos en un margen de error. Pero ahora el promedio también puede jugar una mala pasada, ¿no? Lo que pasa es que para entender el cálculo hay que entender que se toman una canasta de más de 300 productos. Entonces, como son 300 productos que tienen ponderaciones distintas, el promedio ponderado hace que en promedio todo haya subido un 0,4%. Entonces, obviamente, con esto a 12 meses llevamos una inflación de 5%, o sea, si uno toma desde noviembre del año pasado, de octubre del año pasado a octubre de este año, llevamos un 5%. Si toma lo que va desde enero hasta octubre, en 10 meses llevamos un 3,7%. Por lo tanto, mantengo la idea de que vamos a terminar con un 4 o 5%, a menos que noviembre nos traiga una sorpresa más aún todavía y nos sorprenda, porque a veces se dan, y eso era tradicional antes, pero se dan IPCs negativos, cosa que uno no ha visto muy seguido últimamente, pero efectivamente hay variaciones. Pero después viene diciembre, que también generalmente sube todo. Sí, y entonces aquí es cuando uno viene a desagregar un poquito el tema de la inflación para poder entender esa sensación de que mucha gente dice, pero es que yo no siento eso. Entonces, si uno desagrega el informe que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, digamos, que obviamente no es un ente autónomo, que depende de un poco del nombramiento y de cómo se estabiliza, pero es un instituto que da confiabilidad y que entrega datos bastante certeros. Entonces, en ese sentido, uno puede decir que vestuario y calzado bajaron. Entonces, ahí hay una sensación y ¿cuál es la explicación? Coincide con los cambios de temporada, coincide con las ofertas las liquidaciones, la tentación de esas etiquetas amarillas que uno anda viendo. Hay una peor, la roja, que es sobre la amarilla, media sí. naranja parece, claro, ¿no? Claro. Sí, entonces son como peores. Entonces, claro, ahí hay técnicas que ocupa el neuromarketing, que es efectivamente está medido con un traqueador de ojos de cuáles son los colores que te generan mayor atracción.
incluso se ponen a cierta altura, entonces está todo estudiado, no es que sea azaroso. Ojo con eso también, porque hay uno de repente cae en esa tentación de los colores. Y está hecho así, entonces está hecho así el blanco, amarillo y el rojo, que no es un rojo, es medio naranjo, entonces como más atractivo, como incluso la sensación de peligro. Tú ves que todos los semáforos, todo el tema, el rojo es como peligro. Tómenlo así, por favor. Ya, no como decía Leslie, que era como más atrayente. Entonces, cuando uno ve esa desagregación, uno dice aquí, bueno, el vestuario y el calzado bajó. Pero lo que subió y lo que ha subido fuertemente ha sido los alimentos. Entonces, y las bebidas no alcohólicas, que se llama. Entonces, cuando uno dice, bueno, subieron de precio el súper, y ahí tú te das cuenta de que efectivamente hay una subida que ha acumulado una alza sustantiva a lo largo de este año. Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque la variación en los últimos 12 meses ha sido de un 8%. Entonces, versus el 5% que tú sentías, los alimentos han variado un poco más. Entonces se nos olvida rápidamente que tuvimos 2 sendas inundaciones que generaron problemas en el tema de los cultivos, y empezamos a ver ahora cómo el tema de las frutas, las verduras han subido bastante más de precio. Y si uno ve los cambios de tendencia en consumo, en consumos que han mutado, han cambiado, hay conductas alimenticias un poco más orientadas hacia veganos, vegetarianos o consumos de productos más orgánicos, son aquellos que han subido incluso más de precio. Entonces, ni hablar de los huevos. Ahí yo también todavía me sigo sorprendiendo los precios de los huevos. Entonces, es un tema que es una proteína de fácil acceso, entonces por eso es sensible, yo creo. Entonces ahí tenemos sorpresas en esas materias también. Por ejemplo, lo que ha subido mucho en torno a los últimos 12 meses ha sido el sector salud. El sector salud también ha incrementado su variación de precios en los últimos 12 meses, y bueno, como comentábamos, el vestuario y los calzados bajaron en octubre. Entonces uno, al desagregar eso, claro, uno no sé, por lo menos en mi caso yo soy bastante austero, vamos a decir. Austero. Digamos austero. Me gustó esa palabra. Y no te andas comprando ropa, no sé, todos los meses, entonces, pero sí el alimento es el que consumes semanalmente, diariamente, mensualmente. Lo conversábamos antes de entrar al aire, lo que siente y resiente la familia es el carrito al final, la compra semanal del supermercado o por el periodo que sea, y en eso se ha notado y cuesta convencer al que está en la caja, al que va con la tarjetita o con el efectivo a pagar, que la inflación sea de un 4. Sí, digámoslo. 0,4. Sí, cuesta decirlo, cuesta verlo. Y ahí es donde la inflación, y sobre todo la inflación en los sectores que son más sensibles, que son de consumo diario, es donde más afecta, y más afecta a los sectores más vulnerables. Porque los ingresos se reajustan, depende de la política de las empresas, pero por lo general o cada 6 meses o una vez al año. Entonces, por lo tanto, cada mes, si te reajustaron el sueldo en enero, ya llevas 10 meses con el mismo sueldo, y por lo tanto cada mes has tenido que, dado el aumento en los alimentos, destinar un porcentaje cada día mayor al consumo de alimentos. Entonces, si partiste con 100 en enero y destinabas 60 a alimentos, hoy día ya estás destinando casi 70 pesos a alimentos. Entonces, obviamente, para las familias de más bajos ingresos, mantener el tema de poder consumir, seguir alimentándose, eso ha sido un tema sensible. Y ese es un tema que hay que ver. Aquí es el resultado, yo me atrevería a decir, del buen trabajo también que ha hecho el Banco Central. El Banco Central es encargado y mandatado como ente autónomo de mantener una inflación en torno al 3% en un horizonte de 2 años. Y tomaron medidas hace mucho tiempo, siempre hago el símil de que esta inflación iba con un tren a toda carrera descarrilado y había que frenarlo.
básicamente disminuir su velocidad, no detenerlo. Es imposible. Más que imposible, tampoco es bueno. Ok. Tampoco es bueno porque tienen que mantener la economía un cierto dinamismo para que esto aumente y genere mayor producción y mayor riqueza en general. Entonces, obviamente tenemos que hacer que esto no se frene, y ahí es donde de repente uno dice, ¿estará bien la medida del Banco Central? Hasta el momento va bien, pero ya empiezan a surgir ciertas voces en torno a decir que ha sido un poco cauteloso, porque en la última reunión se esperaba que bajara un 0,75 puntos porcentuales o 75 puntos porcentuales y bajó 50. Ahora el mercado está dando por muy descontado, dada esta cifra de inflación, que el Banco Central va a bajar en su última reunión de política monetaria, va a bajar 75 puntos base o seguramente incluso hasta podría sorprendernos con 100 puntos base. Y eso hizo que rebotara automáticamente ayer el tipo de cambio. Yo me atrevo a llamar el carrusel del tipo de cambio. Sí, una montaña rusa. Sí, de verdad, el que se quiere subir a esa montaña rusa tiene que tener un estómago de acero, porque de verdad hace 2 semanas estaba en 950 pesos, hace un par de días atrás estaba rozando los 870 y hoy día lo tenemos ayer subiendo 17 pesos en una sola jornada, subiendo a más de 901 peso que está cotizándose ayer. Entonces tenemos un carrusel del tipo de cambio, y eso está haciendo que el mercado de alguna manera piense de que este diferencial de tasas que se produce entre la Reserva Federal de Estados Unidos y Chile se incremente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos está subiendo las tasas, entonces se hace más atractivo tener el dinero allá, y acá están bajando, y en renta fija se hace menos atractivo tener los dólares acá. Entonces mejor comprar dólares para llevárselos y ponerlos allá. Entonces cuando tú quieres comprar mucho y no hay mucho en el mercado, empieza por un efecto de oferta y demanda a empezar a incrementar los precios. Entonces, como se dan cuenta, nos dimos la vuelta de una noticia que era un aumento en los precios, terminamos con el dólar rebotando 17 pesos. Y ayer pasó un poquito inadvertido en general para el común de la gente el informe de estabilidad financiera que entregó la presidenta del Banco Central. Rosana Costa entregó a la Comisión de Hacienda del Senado, entregó un informe de estabilidad financiera, y ahí llamó la atención lo preocupada, podríamos decirlo, que se mostró respecto a el sector inmobiliario y las constructoras, ¿ya? Y ahí hay un sector que ha venido resintiendo desde que salimos de la pandemia. Yo creo que en pandemia y después de pandemia tuvieron una complicación porque tenían proyectos que estaban en marcha, y esos proyectos de alguna u otra manera estaban con ciertos costos. Producto de la pandemia, estos costos se fueron a las nubes, y por lo tanto no pudieron reajustar sus ofertas de construcción, las constructoras, valga la redundancia, y bueno, su margen se ha ido estrechando cada vez más. Y las constructoras generan mucho movimiento de personas, de contratación de personas. Entonces, dijo, y lo voy a citar textual, dijo: si el sector inmobiliario no se recupera, podría traer consecuencias al resto de la economía. Y eso pasó muy desapercibido. Yo quedé un poco más preocupado porque efectivamente cuando tú tienes un sector inmobiliario y de construcción que está bastante encadenado, entonces tienes las inmobiliarias, tienes aquellas que construyen, las que venden son una, las que construyen son otra. Pero si la que vende no puede pagar a la que construye, que construye no puede pagar tampoco al banco. Sí. Entonces, Yo creo que ahí es yo no voy a emitir mi opinión personal al aire porque creo que sería irresponsable y quizás no tiene suficientes fundamentos, pero me parece que el sector inmobiliario, por distintos factores, es un sector al que hay que ponerle mucho ojo, porque se está dando esto que se informaba de que falta de dinamismo, repercute, es un gran foco de empleabilidad, pero también uno
va a terminar diciendo igual, no me cuadra la cantidad de propiedades que están sin venta. Entonces yo creo que es un sector al que hay que poner ojo por diversos factores, me parece. No quiero ahondar, pero Lo que pasa es pasan que, muchas cosas ahí. lo que pasa es que para que no quede como un manto de duda, porque Ajá. de repente uno quiere dar más certezas para la toma de decisiones. También ha sido un momento complejo en materia de oferta, porque hay un stock, de hecho, de viviendas, tal como tú lo planteas. Hay un stock de viviendas disponibles para entrega inmediata y que no se mueven. Y ahí hay dos temas. Uno, no creo que haya temas raros porque si no, no tendríamos al ministro de Hacienda tan preocupado, Ujú. ¿ya? No olvidemos que en No, materia de ley Sí, yo digo, sacó una no, ley, pero algo está trabado, algo sacó pasa. una ley de que para allá voy, sacó una ley de que de alguna manera iba a dar un incentivo, un crédito fiscal para las viviendas por durante 5 años, en la cual tú puedes aprovechar un crédito fiscal de hasta, no me acuerdo bien, 1 millón de pesos, y Claro. en los 5 años se juntaban 5 millones de pesos, Sí, etcétera. toda la razón. Entonces, yo creo que hay una preocupación, sumado a lo que dijo Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, como que cuadran los dos discursos. Ujú. Entonces, por lo tanto, por un lado hay un incentivo a poder apoyar en la compra de las viviendas, y por el otro lado también está este tema del sector inmobiliario. Por lo tanto, hay como un pase gol ahí entre los dos. Lo cual me parece bien, porque debiesen siempre estar conversando, pero de alguna manera lo que está repercutiendo en esto es un poco la falta de ahorro para el pie en la familia, y el sistema crediticio hipotecario que existe en nuestro país. Está complejo el acceso. Y aquí viene el pago de la borrachera que nos pegamos con los 3 retiros, ¿ya? Ajá. Porque eso hizo que se le quitara de alguna forma profundidad al mercado financiero y que hubiera dineros depositados en la AFP que son a largo plazo, que ese dinero permite que uno hubiese tenido acceso a créditos hipotecarios más bajos, porque uno podría decir, bueno, pero es mi plata que me la están prestando por otro lado. Pero esas son las reglas del juego, digamos, y eso hacía que muchas familias pudieran acceder a tasas de crédito hipotecario bajas, con financiamiento hasta el 90%, y además de eso, con restricciones de ingresos mucho menores. Hoy día estamos en la tormenta perfecta, estamos completamente al revés, ¿ya? Hoy día tenemos las tasas de crédito hipotecario más altas desde hace 14 años. Solamente están financiando hasta el 80%, o sea, por lo general incluso están financiando menos. Las restricciones que se están indicando para acceder a un crédito son mayores. Si antes te pedían un sueldo X, hoy día te están pidiendo un sueldo X más 5. Y eso está siendo así en el tema, y eso es producto también de que, ¿cómo explicarlo en sencillo? Pero que las tasas de largo plazo de los bonos del Banco Central en Estados Unidos están subiendo mucho, y eso está arrastrando a todas las economías como la chilena, y el crédito de largo plazo está siendo muy complejo. Entonces, los bancos, frente a eso, como ellos ganan un spread, que es la diferencia entre a lo cual reciben el dinero y al cual venden el dinero, esa diferencia es la que ganan. Entonces uno ve que el que le presta el dinero está muy alto. Entonces el spread, que lo quiere mantener, obviamente hace que las tasas estén muy arriba. Entonces, si tú te das cuenta, hay una tormenta bien perfecta en esta materia, porque se juntó que se encarecieron los costos de construcción. Por lo tanto, las viviendas que están en stock habían sido planificadas con un costo de construcción y terminaron con otro costo de construcción. Y eso hizo que los márgenes fueran más pequeños.
Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un temazo que analizar. Y ahí, Luis Felipe, por ejemplo, ¿hacia dónde se podría avanzar? Porque hace un mes aproximadamente, desde Obras Públicas se avanzó un acuerdo, por ejemplo, para que pequeñas constructoras, para precisamente trabajar con ellos en pequeñas obras, en el fondo pudieran tener también una tasa preferencial para pedir crédito para comenzar a trabajar. En el caso, por ejemplo, acá de Concepción se había pedido que se hicieran algunas modificaciones al plan regulador para poder avanzar, pero también estamos teniendo una falta de terreno también para poder construir. Entonces, ¿hacia dónde, por ejemplo, el gobierno, que también está preocupado en esta materia, puede como avanzar para remover este tema? Porque también ha bajado el ingreso de permisos de edificación. Hay muchos permisos de edificación que se pidieron hace 2 años y que todavía, por ejemplo, son obras que todavía no se han iniciado, pese a tener permiso. Claro, entonces pasa también esa situación, al menos acá con Concepción. Entonces hay también varias aristas que complican, pero hasta dónde se puede como incentivar que esto como que se reactive. Bueno, el incentivo fue esta ley que un poco te va a dar un crédito fiscal. Claro. Yo creo que el incentivo mayor, y aquí no solamente hablar de porque uno asocia las empresas inmobiliarias, constructoras, las asocia solamente también a viviendas, pero no es exclusivamente vivienda. Y yo creo que ahí estamos todos esperando una ley que modifique un poco el tema de los permisos. Hay una cantidad de proyectos de inversión en la región del Biobío parados, porque no cuentan con la autorización ambiental. Entonces, o hay otros que no cuentan con ciertos permisos que están absolutamente parados, y no estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, yo creo que estamos esperando una legislación en materia de que alivie un poco esta situación de permisología que se ha llamado, en la cual de alguna manera nos ayude a generar mayores inversiones, a generar mayores construcciones. O sea, está bien, un lado está la vivienda, se atacó de esa manera en términos de dar ese crédito fiscal para incentivar a la familia, pero por el otro lado también tenemos que levantar, perdonen la figura, pero más galpones, necesitamos levantar empresas, industrias, no cerrarlas, entonces, o no ponerle tantos palitos para que partan, porque además de eso está caro arriesgarse. Entonces, no olvidemos que el empresario está poniendo parte de su capital y jamás va a querer que esto no funcione. Entonces, cuando te dicen, mira, usted entró al sistema para los permisos y entró hoy día, pero su permiso va a salir en 1 año y medio más. Yo con suerte sé lo que va a pasar con el dólar de aquí a 2 meses más, si es que a 2 semanas, perdón. Entonces, cuesta hacer una proyección de una inversión cuando los factores externos también están tan cambiantes. Claro. Entonces, ahí salió mucho cuando hace un par de semanas se aprobó por parte del Consejo de Ministros la iniciativa del GNL Penco Lirquien, que si bien del ámbito ambiental ha sido cuestionada, pero es una iniciativa que yo creo que todo el mundo se olvidó que estaba ahí, porque se fue presentada el año 2014, tuvo un cambio también, fue una iniciativa resistida medioambientalmente, pero es una iniciativa que estaba básicamente también en proceso no es que no estuviera, y claro, ahora cuando se aprueba por el Consejo de Ministros, como que todo el mundo ¿esto todavía existía? Sí. Yo creo que esa fue como la primera pregunta, más allá de que también hubo voces, por ejemplo, como el alcalde de Penco, que criticó también el tema del punto de vista medioambiental, pero estamos hablando de una iniciativa del 2014 y que ahora 2023 se da como el permiso por el Consejo de Ministros. Para avanzar. A eso me refiero, o sea, para poder otro paso, digamos, claro, avanzar. No es que vaya a estar listo. No, puede ser que se interpongan otras medidas a nivel de justicia incluso, y eso va a volver a trazar, y vamos a hablar de estos proyectos como ya de manera histórica, después de 9, 10 años que se mantienen las ganas de invertir. Entonces, tenemos otro proyecto que es el de Aclara, de tierras raras también, que tiene, ya va a cumplir. Yo creo que hay que celebrarle cumpleaños cada vez que pasan los años en términos de permisología. Sí. Es como quién resiste más. Entonces, si tú me preguntas cuál es un avance, yo creo que podría ser un avance. El poder autorizar un poquito más fácil, dar mejores condiciones
y que de alguna manera esas condiciones redunden en que se generen puestos de trabajo, se generen construcción, o sea, el levantar una planta, eso genera una construcción, necesitas empresas, necesitas obras. Y lo otro en materia de, porque ya estoy escuchando la música, en materia de vivienda, yo creo que, y aquí haría un llamado porque de repente uno se asusta con las condiciones de crédito, pero no se olviden de la portabilidad financiera, ¿ya? La gente puede buscar portabilidad financiera en cualquier navegador, busquen y sale la Comisión del Mercado Financiero y da pautas claras de cómo hacer la portabilidad financiera. Y eso es en materia de créditos de consumo, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios. No es una cadena perpetua. Por lo tanto, exactamente, y tú puedes ir a renegociar no necesariamente de banco en banco, lo puedes hacer a través de internet. Entonces tampoco es un trámite que es complejo de hacer. Claro. Solo No es que como yo tengo creo que tomarme que la mañana libre administrativo para ir a hacer la portabilidad financiera, lo no. puedes hacer a las 10 de la noche. Ojalá lúcido sea. Sí. Bueno, obviamente, pero me refiero que puedes iniciar ese Sí. trámite. Yo creo que ahí hay otra Harta labor facilidad para hacerlo, digo. del gobierno de turno, a lo mejor sería el propiciar esto y dar esas condiciones de avisarle a la familia. Sí, oye, Ya. ya estamos, Me voy pero a quedar con la son las pregunta que 9, de tenía, hecho, se nos pasó sí. volando. Estamos quitándole ya espacio al programa siguiente, así que por supuesto que agradecemos que haya vuelto entonces Luis Felipe acá a nuestro programa Gracias, Luis presencial Felipe. y siempre con los mejores consejos y las noticias también económicas. Nuestra terapia financiera. Así es, que tengas buena jornada, Luis Felipe.